Prepárense para aplastar tremendas hordas de infectados en Dead Island 2, el esperado juego de rol y acción que nos llevará a Los Ángeles para desatar una intensa acción en combates brutales y sangrientos. Conoce todos sus detalles antes de comprarlo. Después de casi una década de espera, en pocos días finalmente tendremos en nuestras manos la secuela tan esperada de Dead Island, un título que había sido anunciado en 2014 y que pasó por una serie de obstáculos durante su desarrollo, que nos hizo pensar que nunca vería la luz, pero ahora es toda una realidad. Deep Silver, en conjunto con Dan Buster Studios, presentan Dead Island 2, un juego de rol y acción en primera persona con elementos de terror y humor negro, en el que enfrentaremos a una temible horda de infectados usando un amplio arsenal de armas que lucirán gracias a su brutal sistema de combate cuerpo a cuerpo y por supuesto su gran calidad visual. Dead Island 2 se lanzará el 21 de abril del 2023 en Xbox One, Xbox Series X, S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Dead Island 2 estará situado 10 años después de los eventos del primer título, poniéndonos en la piel de un sobreviviente que quedó atrapado en la ciudad de Los Ángeles, luego de que el avión de rescate sufriera un accidente en el que murieron la mayoría de los tripulantes. Al tratar de buscar otros sobrevivientes en la zona, el protagonista fue mordido durante un altercado con un zombie, una situación que lo llevó a pensar que sería el final del camino, pero más adelante se dio cuenta que era tan solo el comienzo al descubrir que es inmune al virus. Si eres de las personas que no tuvo la oportunidad de jugar Dead Island 1 o Riptide, no te preocupes, sus desarrolladores confirmaron que no es necesario jugarlos para entender la historia de Dead Island 2, aunque es probable que veamos alguna cara conocida. La infección se propagó por todo California y ahora Los Ángeles se convirtió en una ciudad bañada en sangre al ser invadida por miles de infectados que deambulan por sus calles, por lo que ahora es conocido como Hell A, un lugar que podremos explorar de una manera muy lineal para cumplir con misiones principales y secundarias, confirmando que Dead Island 2, a comparación de sus anteriores títulos, no es un juego de mundo abierto. Podría decirse que será un semimundo abierto, ya que sí habrán un montón de coleccionables y caminos ocultos que te harán regresar al inicio. Sus desarrolladores aseguran que decidieron enfocarse a la calidad en lugar de la cantidad para lograr crear una visión infernal de Los Ángeles con elementos narrativos espectaculares, además de tener easter eggs relacionados con Hollywood y por supuesto un conjunto de lugares icónicos recreados en su totalidad. La exploración será aún más divertida gracias al genial humor que manejan los Slayers, el grupo de personajes con los que desataremos el caos. Dead Island 2 tendrá un total de 6 personajes jugables, cada uno con una personalidad muy marcada y habilidades de las cuales hablaremos más adelante. Tenemos a Jacob, un antihéroe con un estilo de estrella de rock que aún tiene el sueño de convertirse en un exitoso doble de Hollywood. Ryan, el clásico compañero que usa frases llenas de sarcasmo con un humor pesimista, teniendo como misión volver con su hermano pequeño, por lo que nada ni nadie podrá detenerlo. Carla, una motociclista acrobática con una actitud extrovertida y entusiasmo para abrirse camino en Hell A. Bruno, un estafador que siempre trae un plan bajo la manga, teniendo una serie de habilidades letales con el cuchillo para realizar cortes con clase. Dani, una peleadora egocéntrica rebelde con un retorcido sentido del humor y una fuerza bruta, así que recomiendo que no la hagas enojar. Y por último, Amy, una atleta paralímpica ingeniosa con la habilidad de golpear rápidamente y mantenerse concentrada ante cualquier situación. Todos deberán trabajar en conjunto para lograr salir vivos del auténtico infierno, usando sus habilidades para aniquilar a los infectados. Hell A estará lleno de zombies. Cada rincón al que voltees a ver te esperará un maldito infectado que no durará un segundo en quererte devorar.
Habrán de todos tamaños y variantes. Están los pequeños, los grandes, los inteligentes, los gordos y algunos más que tan solo de ver su vestimenta sabrás a lo que te enfrentas. Por ejemplo, los Inferno Crushers son zombies muy fuertes y corpulentos que aguantan más disparos de lo normal. O bien los Slovers, zombies capaces de lanzar escupitajos tóxicos. En total tendremos 9 variantes que se moverán y actuarán de manera muy particular. A esto hay que sumarle que habrá una buena variedad de looks, así que no dudes en dispararle si ves a una zombie atractiva. Nada será tan divertido como aniquilar zombies de tantas formas que me cuesta contarlo con los dedos. En Dead Island 2 tendremos acceso a un poderoso arsenal de armas cuerpo a cuerpo como cuchillos, katanas, machetes, martillos o garras. Por otra parte, tendremos una exagerada cantidad de armas de fuego para atacarlos a distancia. Puedes aplastar sus cráneos, rebanarlos en pedazos, decapitarlos, quemarlos, electrocutarlos, patearlos y muchas palabras más que me gustaría que tú mismo descubras. Y esto no es poco, Dead Island 2 también tendrá un sistema de fabricación y mejoras para personalizar armas, añadiendo accesorios que desbloquearán la posibilidad de realizar daño elemental como fuego, electricidad o veneno. Estos accesorios estarán divididos por categorías que van de lo más básico hasta los más fuertes que requerirán componentes raros de conseguir. Durante la exploración puedes irlos recogiendo o bien al terminar con una variante zombie desafiante. Puedes fabricar katanas que pueden causar grandes explosiones de fuego o cuchillos que electrocutarán a tus enemigos, una mecánica que también pudimos observar en Dying Light 2, aunque la gran diferencia es que en Dead Island 2 no habrá parkour. Como lo mencioné anteriormente, cada uno de los personajes contará con 2 habilidades innatas que funcionarán de manera pasiva. Por ejemplo, Ryan obtiene un aumento de fuerza al esquivar cualquier ataque, o bien Danny puede recuperar la salud al matar a varios zombies en rápida sucesión. Todo esto se combina con el sistema de cartas de habilidad que iremos obteniendo al subir de nivel o al encontrarlas en lugares ocultos, lo que nos ayudará a personalizar los ataques especiales de nuestros personajes dentro de 4 categorías: Abilities, Survivor, Slayer y Numen. Puedes crear tu propio set de cartas y combinarlas para desbloquear habilidades únicas y adaptarlas a tu estilo de juego, una mecánica atractiva que ayudará a que Dead Island 2 sea totalmente rejugable. Dead Island 2 te dará la posibilidad de poder jugar su campaña como un lobo solitario o bien en cooperativo online junto a otros 2 amigos más, es decir, con un total de 3 jugadores. Por otra parte, se confirmó que Dead Island 2 no tendrá crossplay, es decir, si tienes Xbox y quieres jugar con tus amigos de PC, será imposible, aunque al parecer sí se podrá dentro del mismo ecosistema, lo que significa que los usuarios que tengan Xbox One podrán jugar con los de Xbox Series X o S. Lo mismo ocurre entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Según Dan Booster Studios, las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series funcionarán a 60 cuadros por segundo, mientras que en Xbox One y PlayStation 4 correrá a 30 cuadros. A pesar de no estar confirmado, podrían existir diferentes modos de rendimiento para alcanzar la resolución 4K Ultra HD y mantener los 60 cuadros por segundo en consolas de nueva generación. Por ahora todavía no se saben los requisitos en PC dentro de la tienda de Epic Games Store, pero en cuanto lo tengan disponible se los compartiré en la descripción del video. Como dato adicional, Dead Island 2 únicamente tendrá audio en inglés, aunque sí habrán subtítulos en español latinoamericano. La historia principal de Dead Island 2 podría terminarse en un rango de 20 horas, aunque si eres de las personas que desea terminarlo al 100%, realizando todas las misiones secundarias y encontrando sus coleccionables, las horas aumentarán considerablemente. Si ya te convenciste de comprar Dead Island 2, a continuación te presento todas las ediciones que podrás adquirir. Dead Island 2 tendrá en total 4 ediciones,
la edición estándar que podremos conseguir en formato físico y digital, que contiene el juego y un bonus de preventa que incluye 2 skins de Bat y un espacio extra de carta. La edición deluxe que podremos adquirir solo en formato digital, que contiene el bonus de la edición estándar, un paquete de armas doradas y 2 paquetes de personajes. La edición dorada que podremos adquirir solo en formato digital, que incluye los paquetes de la edición deluxe, además de un paquete de armas pulp y el pase de expansión. Por último tenemos la edición coleccionista llamada Hell A, que incluye un steelbook del juego, pase de expansión, un mapa de Venice Beach, 6 cartas, 2 pines, un parche y los paquetes de armas incluidos en la versión dorada. Si eres de México, debes saber que en Amazon sí venden esta edición, así es que yo recomiendo que la apartes antes de que se termine. Estos son todos los detalles que debes saber antes de comprar o jugar Dead Island 2, uno de los juegos de zombies más esperados de los últimos años. Me gustaría saber qué es lo que más les gustó del juego en los comentarios. Si les gustó, apóyenme con su like y suscríbanse a Review Me activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, soy Luis Mi García y nos vemos a la próxima.